¿Leyendo la Biblia? ¿Orando? ¿Velando? Hermanos, ay de aquel que no tenga el vestido puesto. Porque hay otra parábola en Mateo 22 que Jesús contó, que cuando el rey hizo la fiesta de bodas de su hijo, entró a ver a los invitados y se encontró con que uno no estaba vestido con el vestido de bodas y lo echó fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el vestido de bodas? Y lo echó fuera. Qué terrible, hermanos, estar nosotros en la iglesia que espera la venida del Señor y quedarnos fuera de la fiesta de boda. Así le pasó a las vírgenes insensatas. Volvamos a la parábola. Las vírgenes están esperando a que venga el esposo. Comparen esto, por favor, con San Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 35. San Lucas 12, 35 y 36 dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando de lo mismo, parábola. Mantengan las lámparas encendidas y estén ceñidos vuestros lomos. Ceñidos quiere decir con todo puesto, con el vestido puesto. ¿Por qué? Dice el versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. ¿Qué somos nosotros? Los que estamos esperando que el Señor regrese, ¿de dónde? De las bodas. La iglesia que espera la venida del Señor está esperando que Jesús regrese de las bodas. ¿Y cuándo fue a las bodas? ¿Cuándo fue que fue a las bodas? ¿Cuándo ascendió al cielo? ¿No? ¿Cuándo fue que fue llamado ante el juez para celebrar la ceremonia del matrimonio? ¿Cuándo fue? Exactamente. Fue traído ante el juez y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero eso va a ser para mañana, cuando hablemos del juicio de los vivos. Nosotros estamos esperando que Jesús regrese de las bodas, pero las bodas se están celebrando ahora. Volvamos a la parábola. ¿Qué va a pasar con las vírgenes? 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Pregunto, si Elena de White dice que esta parábola se va a cumplir al pie de la letra en nuestros días, eso significaría que por lo menos la mitad de los que estamos aquí somos vírgenes prudentes, pero tan cierto como es cierto que había 5 prudentes, así de cierto es que había 5 ¿qué? Insensatas. ¿Ah? Si partimos la iglesia por la mitad, allá están los prudentes a la derecha y aquí están los insensatos, ¿verdad? Nadie quiere ser de las vírgenes fatuas, ¿no? Pero si es cierto lo que dice Jesús, y Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Si es cierto la parábola de Cristo, entonces, por lo menos la mitad de los que estamos aquí, estamos representados por las vírgenes fatuas. Y tú dices, no, pastor, yo no. Esos son los que no vinieron esta noche, los que se quedaron. Esos son los de las vírgenes fatuas. Nosotros somos las vírgenes prudentes. Ojalá así fuera. Jesús habla de 2 clases de cristianos aquí.
Podríamos decir que las vírgenes prudentes son los verdaderos cristianos y las vírgenes fatuas son los cristianos hipócritas. ¿Podríamos decir eso? Jesús dijo de que cuando Él venga, otra parábola que está en el mismo capítulo 25, dice el versículo 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Podríamos decir que las vírgenes sabias son las ovejas y las vírgenes fatuas son los cabritos, ¿sí o no? Dos grupos, ¿verdad? Podríamos decir que las vírgenes sabias son los salvados y las vírgenes fatuas son los perdidos, ¿correcto? Podríamos decir que las vírgenes sabias son el trigo y las vírgenes fatuas son la cizaña, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Pues yo no. Todas esas representaciones son ciertas, pero no se aplican a la iglesia que espera la venida del Señor. La parábola de las ovejas y los cabritos se aplica a todas las naciones del mundo, al mundo entero, no a la iglesia. Por eso dice, serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará las ovejas de los cabritos. Esta parábola no se aplica al trigo y a la cizaña. No es lo mismo. Esta parábola tiene una aplicación especial para la iglesia adventista del séptimo día. Si ustedes notaron, las 10 vírgenes estaban esperando la venida del esposo. Las 10 vírgenes tenían lámparas. ¿Qué cosas las lámparas? La palabra de Dios. ¿Cuántas tenían aceite? ¿Cuántas? Bueno, todavía estamos divididos, ¿verdad? Hermanos, todas tenían aceite, porque aún las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Todavía no estaban apagadas las lámparas, pero se estaban apagando. Para que haya una lámpara prendida tiene que haber aceite. ¿Cuántas tenían aceite? Todas tenían aceite, pero no todas tenían aceite extra. Ahí está la diferencia. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Hermanos, no podemos decir que las vírgenes sabias son las que tienen el Espíritu Santo y las vírgenes fatuas no lo tienen. Porque todas tienen aceite. Podríamos decir que las vírgenes sabias son las que dan buen testimonio y las vírgenes fatuas son las que dan mal testimonio en la iglesia. ¿Correcto? Tampoco. ¿Cuál es el testimonio? En esta parábola, ¿dónde está representado el testimonio? Están las Biblias, está el Espíritu Santo, pero también está la luz que está quemando la llama. Y esa llama obviamente es el Espíritu Santo, pero Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que alumbra es nuestro testimonio. ¿Y cuántas tenían testimonio? ¿Cuántas? Todas tenían luces. Así que no piensen que esto se refiere a que las vírgenes fatuas son
las vírgenes o la parte de la iglesia que son infieles. Todas estas son fieles, todas tienen la Biblia, todas tienen la verdad, todas tienen el Espíritu Santo y todas tienen un buen testimonio. Tú dices, bueno, pero esto se complica entonces, porque yo pensaba que las vírgenes fatuas pues eran los flojos en la iglesia, y como yo no estoy entre ellos, tengo que estar entre las sabias. Pero Jesús dice que todas tenían lámparas, todas tenían aceite y todas tenían luz alumbrando. La diferencia estaba en el aceite extra. Ahora pregunto, dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite extra. Las lámparas tenían aceite, pero no hicieron acopio de aceite extra. ¿Y por qué se necesita el aceite extra? ¿Por qué? ¿Qué pasó en la parábola? El esposo se tardó. Miren lo que dice el versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pregunto. Bueno, en primer lugar, una observación. A mí me reconforta, hermanos, el saber que el mismo Señor Jesús, cuando contó esta parábola, Él ya sabía que iba a haber una tardanza. Porque Él lo incorporó en la historia. Tardándose el esposo. Él sabía que iba a haber una tardanza. Ahora yo les pregunto, ¿la venida del Señor Jesús se ha retrasado? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que el Señor ha retardado su venida? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos creen que no ha retardado su venida? Otra vez estamos divididos, ¿ves? Hermanos, la Biblia dice que el día y la hora nadie ¿qué? ¿Será que Dios a cada rato cambia el día y la hora? Si Dios tiene un día y una hora para su venida, entonces ¿cómo podemos decir que la venida del Señor se ha retardado? ¿O acaso a Dios se le atrasó el reloj? ¿O acaso Dios no sabe cuándo va a venir? ¿O acaso la venida del Señor está superditada o depende de algo que nosotros hagamos? Los estoy haciendo pensar un poquito. Miren, hermanos, iba a haber una tardanza, pero una tardanza aparente. O sea, para nosotros iba a ser tardanza, pero no para Dios. Si Jesús lo escribió hace 2000 años, Él ya sabía que iba a haber una tardanza aparente, que el pueblo que iba a estar esperando su venida iba a sentir que era una tardanza, aunque en realidad los planes de Dios no conocen ni tardanza ni adelanto, ni premura ni demora. El que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, si el Señor mismo dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿cómo vamos a decir entonces de que Él se tardó? Dios no es uno que llega tarde a sus appointments. Dios llega a tiempo. Y Él tiene un tiempo señalado, solo que dice el día y la hora nadie lo sabe. Pero para nosotros que esperábamos que viniese antes, nos parece que se ha tardado. Y eso está contemplado en la parábola. Pero por esa tardanza aparente, ¿qué pasó con las vírgenes? ¿Qué pasó con las vírgenes? Se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas.
¿Cuántas se quedaron dormidas? Todas cabecearon y todas se durmieron, hermanos. ¿Cuántos en la iglesia adventista estamos dormidos? ¿Cuántos? Ahora no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Cabecearon todas y todas se durmieron. ¿Cuántos estamos dormidos? Are you sure? ¿Están seguros? Espérense un momento. El versículo que sigue dice, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿A qué hora vino el esposo? ¿A qué hora tenía que ser la boda? Elena de White dice que la boda se iba a celebrar a la caída de la tarde, a la puesta del sol. Y el sol, para esta época, cuando Jesús contó la parábola, que era época de Pascua, justo en este mes, el sol en Jerusalén se pone alrededor de las 6 a las 6:30 de la tarde. Esa era la hora de la boda. ¿Cuántas muchachas aquí todavía no están casadas? ¿Puedo ver las manos? No casadas. ¿Ahí hay una? ¿Una sola? ¿Dónde? ¿No hay nadie más? Ah, los jóvenes no han venido hoy. ¿No hay nadie más que no se ha casado? Allá hay otra. Aquí hay otra. No, yo sé que no quieren levantar la mano, les da vergüenza, tienen miedo que le digan solterona, ¿verdad? O como dicen allá en Puerto Rico, jamonitas. Les pregunto, si ustedes están comprometidas para casarse, ustedes se preparan, se ponen el vestido de bodas y el novio se tarda, ¿cuánto tiempo lo esperarían? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto lo esperarían? ¿Media hora? Le darían media hora por el retraso. ¿Y qué si hubo un tapón ahí en el puente? ¿Y qué si hubo un accidente y se cerró la carretera? ¿Cuánto lo esperarían? ¿Una hora? Imagínense la escena, la muchacha está en la iglesia, las acompañantes, las doncellas. The wedding party is all ready. Están todos listos, pero el novio no llega. ¿Cuánto lo esperarían? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿Lo esperarían 2 horas? ¿Cuánto se tardó el novio de la historia, hermano? ¿A qué hora apareció? A la medianoche, desde las 6 de la tarde. Yo creo que no hay novia que aguantaría semejante espera. Imagínense toda la gente sentada en la iglesia. Esta noche a ustedes les tocó esperar un ratito, ¿verdad? ¿Cuánto esperaron? ¿1 hora? ¿2 horas? Hasta 2 horas, pero algunos ya se estaban yendo cuando yo llegué, ¿verdad? No aguantaron más. Pues miren, hermanos, la tardanza aparente fue mucho más larga de lo que se imaginaban. Tanto que se cansaron, cabecearon y se durmieron. Y el novio apareció a medianoche. Ahora, la pregunta es esta, ¿estaban todas dormidas? ¿Seguro? Eso dice la historia. Sin embargo, si usted es observador, notará que el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. ¡He aquí viene el esposo, salid a recibirle! Pregunto, si estaban todos dormidos, ¿quién pegó el grito? Tiene que haber alguien que estaba despierto para avisar que venía el esposo. Alguien dio el clamor de medianoche. Pero hermanos, el clamor de medianoche no lo dio la iglesia. Ahora se pone interesante esto. Porque nosotros decimos que el pueblo adventista es el que va a dar el clamor de medianoche.
Pero en la parábola no son las vírgenes que están esperando la venida del esposo las que dan el clamor de medianoche. ¿Quién era el que estaba despierto y dio el clamor de medianoche? El fuerte pregón. ¿Quién lo dio? No, los 144,000 son las vírgenes sabias. Pero aquí dice que alguien gritó, viene el esposo, viene el esposo. Y todas las vírgenes que estaban dormidas se despertaron, se levantaron, dice, hasta estaban acostadas, hermano. Miren lo que dice el versículo 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron. Si se levantaron es que estaban ¿qué? Estaban acostadas, estaban dormidas, todas estaban dormidas. Y se tuvieron que levantar. Se habían ido a dormir. ¿Cómo está nuestra iglesia hoy en día, hermanos? ¿Cómo está? Roncando. Roncando. Pero espérense que escuchen el tema de mañana por la mañana. Y ustedes van a ver lo que es y quién es que da el clamor de medianoche. Y no es el pastor Gambetta. No, no soy yo. Yo quiero ser parte de los que den ese clamor de medianoche, pero no es a mí que se me ha dado ese privilegio. Alguien pega el grito y mañana vamos a ver quién es. Ustedes habían leído esa historia muchas veces, pero todas estas cosas ni las habían pensado, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar en la historia. Hay mucho más que aprender, no es así nomás. La Biblia hay que escudriñarla, no nomás leerla. La Biblia hay que estudiarla y el que cava profundo saca preciosas verdades de la palabra de Dios. Yo siempre que leo esta historia, me acuerdo que cuando la primera vez que me acuerdo haberla estudiado para predicarla, ¿saben lo que se me vino a la mente? Yo dije, oye, pero estas vírgenes prudentes eran un poquito egoístas, ¿no? Eso yo pensé. Porque dice que las insensatas le dijeron a las prudentes, versículo 8, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan ustedes y compren a los que venden. Compren ustedes, pero nosotros no les vamos a dar. Y yo decía, pero estas vírgenes sabias son un poquito egoístas, porque si ellas tenían aceite extra y las otras le están pidiendo, ¿por qué entonces no compartieron? Mañana por la tarde vamos a ver por qué no se puede compartir el aceite. No se puede compartir el aceite. Y eso está enseñado aquí en la parábola. No se puede compartir el aceite. Esto es grave, porque hay muchos que dicen, no, mi abuelita está orando por mí. No, mi mamá es una santa mujer de Dios. Y cuando venga la crisis que se avecina, yo sé que las oraciones de mi mamá me van a salvar. Mi papá es un pastor, mi papá es un anciano de iglesia. Y Dios no va a permitir que yo me pierda. Yo sé que ando un poquito mal por ahí, pero cuando llegue ese momento yo me voy a enderezar. Nadie le puede dar aceite a otro. Nadie. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelita te van a salvar a ti. Esto es un asunto personal. Y mañana vamos a ver a dónde es que venden ese aceite, para que lo vayamos a comprar. Porque la parábola dice, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero hermanos, lo triste de la parábola es que mientras ellas se fueron a comprar el aceite, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró ¿la qué? La puerta. Hermanos, aquí en la historia hay una puerta cerrada. There's a shut door here.
Hay una puerta cerrada. ¿Cuál es esa puerta? Muchos piensan que es cuando venga Cristo que se acaba la oportunidad. Hermanos, mucho antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo, se va a cerrar la puerta. Igual que en los días de Noé. La puerta se cerró. Y se cerró antes de que viniese la destrucción y el diluvio. Y hermanos, una vez que la puerta se cerró, por más que hubieran querido, no había ya salvación. Una vez que la puerta se cierra, olvídate. No hay oportunidad de salvación. Si una persona hubiera querido arrepentirse o si hubiera arrepentido en los días de Noé, pero ya Dios había cerrado la puerta, ya no había salvación. Los que se quedaron fuera y los que entraron, entraron. No hay una segunda oportunidad, hermanos. Y ustedes van a ver mañana cuán cerquita estamos del cierre de la puerta. Elena de White dice que cuando la puerta se cierre, el mundo no lo va a saber. El mundo va a seguir como si nada, ignorando de que se acabó la gracia. Y dice que van a correr de mar en mar buscando la palabra de Dios, pero no la hallarán. Qué triste. Ir a comprar y cuando regresan se encuentran que la puerta está cerrada. Hermanos, yo mañana voy a hablar de algo muy serio. Ya les dije, nunca he predicado de esto como lo voy a predicar el día de mañana. Porque las cosas que están pasando, y déjenme darles así un aperitivo, para que lo prueben un poquito. Ustedes saben las cosas que están pasando este año. Ustedes saben que en menos de un mes, o en un mes, viene Benedicto XVI a Washington y a Nueva York. ¿Ustedes están preparados para lo que esto va a traer? ¿Ustedes tienen una idea de lo que viene? Mañana les voy a mostrar algunos de los documentos que yo tengo. Y ustedes se van a sorprender. Y eso no es todo. Las cosas que están pasando, hermanos, nos dicen de que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Y nosotros tenemos que estar preparados. Porque dice aquí, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras golpeando, las otras vírgenes, y todavía les llama vírgenes, puras. Estas no son contaminadas, son puras. Eso es lo que más me asusta, hermano. Que los que se van a quedar fuera no son los contaminados, son puros. ¿Se imaginan? Gente pura y santa se va a quedar fuera. ¿Cómo puede ser? Y dice que van a golpear diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dirá, de cierto os digo que no os conozco. Las palabras más tristes de toda la Biblia son esas. Y las va a decir el Señor Jesús, no al mundo, no a los de las otras iglesias. Se las va a decir a los adventistas del séptimo día. I don't know who you are. I don't know you. No te conozco. De cierto os digo que no os conozco. ¿Se imaginan? Pero no te consueles con esas palabras. Porque todo el que siga en la Odisea va a ser vomitado de la boca del Señor. Y yo no quiero ser vomitado, yo no quiero perderme, no me quiero salvar. Por eso el Señor Jesús en su amor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a pedirle al Señor que este fin de semana que vamos a pasar juntos,
que este fin de semana sea lo que el Señor tiene dispuesto que sea. Que sea un despertar para mi vida y tu vida espiritual. Hermano, si tú sabes de alguien que necesita un sacudoncito, tráelo. Porque el Señor en su amor todavía quiere salvar a los que quieren ser salvos. El que no quiere se va a perder, pero el que quiere salvarse, y esa es la tristeza de las vírgenes, que las vírgenes están esperando el esposo y están autoengañadas porque dicen, yo estoy bien, y no saben que están mal. Que el Señor unja nuestros ojos con colirio para ver nuestra situación. Y mañana cuando veamos lo que viene sobre nosotros, nos vamos a dar cuenta de lo grave que es la situación. Pero en su amor Jesús nos reprende porque Él nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento. Les invito a ponerse en pie conmigo en esta hora. Si yo hiciera un llamado ahora, tendría que llamar a los tibios. Y nadie quiere reconocer que nosotros estamos en esa condición. Hasta que Dios no nos acuda mañana, nadie va a reconocer eso. Así que no puedo llamar a los tibios hoy. Pero si hay aquí algún frío, alguno que todavía, ese tiene más esperanza que el tibio. Porque Jesús dice, ojalá fuera ¿qué? Frío. Si aquí hay algún frío, alguno que está en el mundo, que todavía no ha hecho el pacto más importante en su vida, que es entregar su corazón a Cristo Jesús. Si hay alguien que el Señor lo trajo aquí en esta noche porque necesitaba escuchar este mensaje para ser salvo, yo voy a orar por esa alma. Todavía hoy no voy a hacer el llamado para los tibios, mañana. Y ojalá que estemos con vida mañana, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros tenemos la vida asegurada. Así que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Pero si hay alguno aquí que está entre los fríos y tiene el valor de reconocer, de decir, pastor, yo soy esa alma, yo estoy en el mundo. Quizás estuviste una vez en la iglesia, pero te enfriaste. Y sabes que andas mal y necesitas volver a comenzar. O si hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso más importante, el paso del bautismo, yo quiero orar por esa alma, aunque sea una en esta noche, yo quiero orar. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa alma. Yo soy el frío que usted está hablando y yo quiero venir al Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Hay alguien más. No te dé vergüenza levantar tu mano. Que estás tú mejor que todos los que estamos aquí. No bien espiritual, estás mal, pero por lo menos si reconoces que Dios te está llamando, hay esperanzas para ti. Hay alguien más que se atreva a levantar su mano y decir, yo soy esa alma, amén. El Señor te bendiga a ti, mi hermano, también, porque Jesús te está llamando. Alguien más a quien Dios está llamando en esta hora. No me refiero a los tibios, me estoy refiriendo ni a los santos que estamos aquí, que somos santos y no tenemos nada malo. Todos nosotros, ¿verdad? A esos no. Jesús dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese soy yo, ¿verdad? El que no necesito arrepentirme. Ya mañana vamos a ver. Hay alguien más que se atreve a decir, pastor, yo soy esa almita. Yo sé que estoy frío, que el Señor Jesús me rescate. Yo necesito hacer un pacto con Dios. Vi 2 manos que se levantaron. ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso más importante, el paso del bautismo, de entregar su vida al Señor Jesús? ¿Quieres levantar tu mano? Quiero orar por ti. ¿Alguien más? ¿Sabes? Jesús dice que si tú te avergüenzas de Él delante de los hombres, Él se va a avergonzar de ti delante de su Padre que está en los cielos.
Pero si tú delante de los hombres le confiesas, Él va a confesar tu nombre delante de Dios y de los santos ángeles. ¿Hay alguien más que quiere decir, yo soy esa alma, pastor? Ore por mí, por favor. ¿Quieres levantar tu mano ahí en el lugar donde estás? Amén. Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén. El Señor te bendiga. Amén. Alabado sea su nombre. La quietud de la tarde caía sobre el monte de los olivos, tiñendo de oro las piedras del majestuoso templo que se alzaba frente a los discípulos. Aquellos hombres, con el corazón latiendo con una mezcla de orgullo nacional y desconcierto espiritual, habían intentado llamar la atención de su maestro hacia la solidez de las construcciones, hacia la belleza de los mármoles y la gloria de una estructura que parecía destinada a durar para siempre. Sin embargo, la respuesta de Jesús no fue un elogio a la arquitectura humana, sino una advertencia que resonaría a través de los siglos. Al decirles que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, el Salvador no solo estaba profetizando la caída de Jerusalén, sino que estaba corriendo el velo del tiempo para mostrarnos el destino final de un mundo que se aferra a lo visible mientras descuida lo eterno. Es en este escenario de solemnidad profunda donde nace el discurso escatológico más importante de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 24, desde el versículo 28 hasta el 51, no es simplemente una lista de eventos catastróficos para asustar al creyente, es una hoja de ruta trazada por la misericordia divina para que la Iglesia no sea sorprendida en tinieblas. Como bien ha señalado la mensajera del Señor, Elena de White, en sus escritos inspirados, estas profecías son como una lámpara que brilla en lugar oscuro, indicándonos no solo dónde estamos, sino hacia dónde nos dirigimos en el gran conflicto entre el bien y el mal. La perspectiva adventista del séptimo día abraza estas palabras con una urgencia particular, entendiendo que cada señal es un latido del corazón de Dios llamando a sus hijos a la preparación final. Para comprender el peso de este mensaje, debemos sumergirnos en la profundidad de la teología de la esperanza. La Biblia nos enseña que la historia no es un círculo sin fin de sufrimientos y renacimientos, sino una línea recta que converge hacia un punto glorioso, la parusía, el regreso visible y literal de nuestro Rey. Cuando Jesús utiliza la figura del águila y el cuerpo muerto en el versículo 28, nos está entregando una lección de discernimiento espiritual. Así como el instinto guía a las aves hacia su objetivo con una precisión infalible, el pueblo de Dios debe tener sus sentidos espirituales tan agudizados que pueda reconocer la presencia del juicio y la inminencia del retorno de Cristo a través de los eventos que sacuden la tierra. La mensajera del Señor, Elena de White, en libros fundamentales como El conflicto de los siglos, amplía esta visión al recordarnos que Dios nunca envía un juicio sobre el mundo sin antes enviar una advertencia. Los discípulos preguntaron por el fin del siglo, y Jesús, en su infinita sabiduría, entrelazó la destrucción de la ciudad rebelde con el fin de la historia humana. ¿Por qué hizo esto? Porque el asedio de Jerusalén fue un tipo, una sombra pálida de lo que será la crisis final. En aquel entonces, los fieles que prestaron atención a las señales huyeron a las montañas y se salvaron. Hoy, el llamado es similar, pero de alcance universal. No se trata de un escape geográfico, sino de un refugio espiritual bajo la sombra del Omnipotente. La precisión con la que se han cumplido las señales astronómicas descritas en los versículos 29 y 30 nos deja sin aliento. El sol se oscureció, la luna no dio su resplandor y las estrellas cayeron del cielo. Estos no son meros símbolos poéticos, la historia registra el día oscuro de 1780 y la lluvia de estrellas de 1833 como hitos que marcaron el inicio del tiempo del fin. Como estudiosos de la palabra, reconocemos que estos eventos fueron diseñados por la mano de la providencia para despertar a un mundo que dormía en el materialismo. La Biblia dice en el libro del profeta Amós, capítulo 3 versículo 7, que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y así ha sido. La luz que recibimos a través de la mensajera del Señor, Elena de White, nos permite conectar estos puntos históricos con la realidad actual de una sociedad que, aunque tecnológicamente avanzada, se encuentra moral y espiritualmente en bancarrota. El corazón del mensaje de Mateo 24 radica en la tensión entre el ya y el todavía no. Sabemos que el Señor viene, pero el cuándo exacto permanece en el consejo de la deidad.
Sin embargo, la higuera, mencionada en el versículo 32, nos enseña la importancia de observar los procesos. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. De la misma manera, al ver la multiplicación de la maldad, el enfriamiento del amor en muchos y la difusión del mensaje del tercer ángel a cada nación, tribu, lengua y pueblo, sabemos que Él está a las puertas. No es una suposición, es una certeza basada en la inerrancia de la palabra de Dios. Esta introducción nos coloca en el umbral de una reflexión más profunda sobre la responsabilidad del remanente. No basta con conocer las señales, es necesario vivir bajo la influencia de la verdad que esas señales proclaman. La mensajera del Señor, Elena de White, insistió fervientemente en que el carácter debe ser transformado antes de que el cielo se abra. El estudio de la profecía no tiene como fin satisfacer una curiosidad intelectual sobre el futuro, sino producir una reforma de vida en el presente. Cada terremoto, cada pestilencia, cada rumor de guerra es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar permanente y que la patria celestial nos espera con promesas que superan cualquier dolor terrenal. La comprensión de estas señales nos lleva inevitablemente a considerar el fenómeno de la naturaleza gimiendo bajo el peso del pecado. Cuando Jesús menciona que las potencias de los cielos serán conmovidas en el versículo 29, no solo se refiere a fenómenos astronómicos del pasado, sino a una inestabilidad cósmica y terrestre que precede a su aparición en las nubes de los cielos. La mensajera del Señor, Elena de White, describe con una pluma inspirada cómo los elementos de la naturaleza parecerán soltarse de su control habitual a medida que nos acercamos al cierre de la gracia. El mar y las olas rugiendo, mencionados también en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 25, encuentran su eco en Mateo cuando se habla de la angustia de las gentes. No es una coincidencia que hoy presenciemos desastres naturales de una magnitud sin precedentes, es el cumplimiento exacto de la palabra profética que nos indica que el tiempo de angustia cual nunca fue, del cual habló el profeta Daniel en su capítulo 12 versículo 1, está asomando en el horizonte de la historia humana. Esta conmoción de la naturaleza tiene un propósito divino, sacudir la confianza del ser humano en lo temporal. En el versículo 30 de Mateo capítulo 24, se nos dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué el lamento? Porque para aquellos que han edificado sus casas sobre la arena del placer y la mundanalidad, la venida de Cristo no es una liberación, sino el fin de sus ídolos. Sin embargo, para el remanente fiel, esa misma señal es el cumplimiento de la esperanza bienaventurada. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro titulado Joyas de los Testimonios, enfatiza que mientras el mundo se sumerge en el caos, el pueblo de Dios debe reflejar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que proviene de saber que nuestro Redentor vive y que sus promesas son sí y amén. El versículo 31 añade un detalle glorioso, el sonido de la gran trompeta y la reunión de los escogidos desde los cuatro vientos. Aquí vemos la culminación del plan de salvación. No habrá un solo Hijo de Dios, por muy remoto que sea el lugar donde descanse o por muy profunda que sea la tumba donde mor, que sea olvidado en ese día. La teología adventista subraya que esta reunión es literal y física. No es un rapto secreto ni una experiencia puramente mística, es el evento más ruidoso y visible que el universo haya presenciado jamás. Como bien aclara la mensajera del Señor, Elena de White, el Rey de Reyes desciende no como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el conquistador que viene a reclamar el botín de su sangre derramada en el Calvario. Al llegar al versículo 34, Jesús pronuncia palabras que han desafiado a muchos estudiosos: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para el predicador erudito, esta frase no es un error de cálculo divino, sino una declaración de la inminencia del juicio sobre el tipo y el antitipo. La generación que vio las señales iniciales fue testigo del comienzo del fin, y la generación que verá la culminación de estas señales no gustará la muerte antes de ver al Rey en su gloria. La mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte en el libro titulado El deseado de todas las gentes, página 582, que debemos estudiar estas palabras con oración, entendiendo que el retraso aparente en la venida de Cristo no se debe a una falta de poder divino, sino a la longanimidad de Dios, que no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento, según se lee en la segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículo 9. Esta paciencia divina es la que nos permite hoy profundizar en la parábola de la higuera. No es simplemente una lección de botánica espiritual, sino un llamado a la vigilancia inteligente. El versículo 33 dice: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Estar a las puertas implica una proximidad tal que solo el velo de la misericordia nos separa del encuentro cara a cara con la deidad. La mensajera del Señor, Elena de White, nos insta a no ser como los hombres del tiempo de Noé, mencionados en los versículos 37 al 39. Aquella generación pereció no porque no tuvieran advertencia, sino porque estaban tan absortos en las actividades legítimas de la vida, comer, beber, casarse y darse en casamiento, que permitieron que lo secular asfixiara lo sagrado. El pecado de los antediluvianos fue la indiferencia, y Cristo nos advierte que ese será el espíritu prevaleciente antes de su regreso. La advertencia es clara: la rutina diaria puede convertirse en una trampa mortal si se vive sin la perspectiva de la eternidad. En la actualidad, vemos un paralelismo asombroso. El mundo corre frenéticamente tras el consumo y el entretenimiento, ignorando que el cielo está por enrollarse como un pergamino. La mensajera del Señor, Elena de White, escribió que Satanás trabaja para que el pensamiento de la venida de Cristo sea relegado a un futuro lejano o tratado como una fábula. Pero la Biblia permanece firme. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán, como afirma el versículo 35. Esta inmutabilidad de la palabra es nuestra ancla. En un mundo de verdades relativas y morales cambiantes, la promesa del regreso de Jesús se yergue como una roca inconmovible en medio de un mar agitado. Cuando el texto avanza hacia la comparación de los dos que estarán en el campo y las dos que estarán moliendo en el molino, se nos revela una verdad solemne sobre la santidad personal. Externamente, pueden parecer iguales, realizan las mismas tareas, visten ropas similares y pertenecen a la misma comunidad. Sin embargo, en el interior, en el santuario del alma, hay una diferencia de destino eterno. Uno es tomado y otro es dejado. Esto no es una selección arbitraria, sino el resultado de la preparación del carácter. La mensajera del Señor, Elena de White, recalca que nadie puede estar listo por otro. La lámpara del aceite, que representa al Espíritu Santo, debe ser cultivada individualmente en el tiempo de prueba. El carácter no se improvisa en la crisis, sino que se revela en ella. Por lo tanto, el llamado a velar en el versículo 42 no es una invitación a la ansiedad, sino a una comunión diaria y vibrante con el Salvador. Esta vigilancia diaria nos conduce a la médula del mensaje de Cristo en los versículos 43 y 44 de Mateo capítulo 24, donde el Señor utiliza la poderosa analogía del ladrón en la noche. Esta figura no pretende comparar el carácter de Dios con el de un malhechor, sino ilustrar la cualidad de lo inesperado que tendrá su venida para el mundo. La mensajera del Señor, Elena de White, en el tomo 5 de sus Testimonios para la Iglesia, página 10, explica que la crisis vendrá sobre los habitantes de la tierra como un lazo, atrapando a aquellos que han permitido que el letargo espiritual nuble su juicio. El énfasis de Jesús es tajante: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí la preparación no es un evento futuro, sino un estado presente y continuo. No es algo que se alcanza y se archiva, sino una relación viva que se renueva con cada amanecer. La teología adventista, cimentada en estas advertencias, comprende que el tiempo es el talento más precioso que Dios nos ha confiado. En el versículo 45, el maestro lanza una pregunta que resuena en los pasillos de cada iglesia y en la intimidad de cada hogar: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esta no es solo una alusión al liderazgo eclesiástico, sino a cada creyente que posee la verdad para este tiempo. La mensajera del Señor, Elena de White, subraya en el libro titulado El Ministerio de la Bondad que dar el alimento a tiempo significa presentar las verdades de la Biblia de tal manera que respondan a las necesidades espirituales de una generación que perece por falta de conocimiento.
El siervo fiel es aquel que no solo espera el regreso de su Señor, sino que trabaja activamente para que otros también estén listos para ese encuentro. Sin embargo, el peligro más insidioso que enfrenta la iglesia remanente se describe en los versículos 48 al 50. Es el pecado de la demora en el corazón. El siervo malo no dice necesariamente que su Señor no vendrá, su error es más sutil y destructivo, dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Esta actitud interna tiene consecuencias externas inmediatas. La Biblia registra que este siervo comienza a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos. La mensajera del Señor, Elena de White, advierte con solemnidad que cuando el pensamiento de la cercanía del juicio se desvanece, la mundanalidad reclama su lugar. El espíritu de crítica, la dureza de corazón hacia los hermanos y la conformidad con los placeres del mundo son las señales inequívocas de que alguien ha dejado de velar. Comer y beber con los borrachos representa la asimilación de los principios del mundo, la embriaguez con las filosofías y los entretenimientos que aturden la conciencia y apagan la voz del Espíritu Santo. La precisión teológica de este pasaje nos revela que la apostasía comienza en el pensamiento. Cuando el siervo malo decide que tiene más tiempo, relaja su vigilancia, descuida la oración y el estudio de la palabra, y su vida se convierte en una contradicción de su fe profesada. La mensajera del Señor, Elena de White, en la página 662 del libro El conflicto de los siglos, señala que el mundo hoy está lleno de personas que, bajo una apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. La demora no es un fallo en el reloj de Dios, sino una prueba para el carácter del hombre. ¿Amamos realmente la aparición de Cristo, o estamos tan cómodos en este sistema de cosas que secretamente deseamos que el Señor tarde un poco más? Esta es la pregunta que cada uno debe responder en el tribunal de su propia conciencia. El versículo 51 cierra esta sección con una advertencia estremecedora sobre el destino del siervo infiel. Será castigado duramente y su parte será puesta con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión, frecuente en las enseñanzas de Jesús, describe el remordimiento insoportable de aquellos que tuvieron la luz y la rechazaron, de aquellos que conocieron las señales pero prefirieron el sueño de la complacencia. La mensajera del Señor, Elena de White, comenta que el sufrimiento más amargo en el día final será el reconocimiento de las oportunidades perdidas y de la gracia despreciada. No hay nada más trágico que estar en la barca y caer al mar justo antes de llegar al puerto, o estar en la casa del Señor pero con el corazón en las llanuras de Sodoma. Desde la perspectiva del mensaje del tercer ángel, este bloque de Mateo capítulo 24 nos llama a una introspección profunda. La santidad no es un sentimiento, es una elección de lealtad. La mensajera del Señor, Elena de White, afirma que Dios no aceptará un servicio a medias. El siervo fiel y prudente es aquel cuya vida entera es un sermón viviente sobre la inminencia del regreso de Jesús. Sus negocios, sus palabras, sus gastos y sus afectos están todos alineados con la realidad de que el Rey está a las puertas. La prudencia, en el lenguaje bíblico, no es timidez, sino la sabiduría práctica de invertir en lo que es eterno. Mientras el mundo se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones, el pueblo de Dios debe brillar con la claridad de un propósito definido, preparar el camino para el Señor. La aplicación práctica de estas verdades solemnes nos transporta del Monte de los Olivos a la realidad palpitante de nuestro siglo XXI. No podemos leer las advertencias de Jesús sobre la vigilancia sin reconocer que el tiempo de angustia previo, mencionado por la mensajera del Señor, Elena de White, en el capítulo 39 del conflicto de los siglos, está proyectando su sombra sobre nuestro camino. La pregunta fundamental que surge de Mateo capítulo 24, versículo 44, no es simplemente si creemos en la segunda venida, sino si estamos estando preparados en el gerundio de una acción continua. La teología adventista no es una de estancamiento, sino de movimiento, es el mensaje de un pueblo que camina con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas, entendiendo que cada segundo de tiempo de gracia es una oportunidad comprada con sangre para el perfeccionamiento del carácter. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro titulado Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, enfatiza que la preparación para el cielo debe comenzar en la tierra, y que el espíritu de vigilancia debe impregnar cada aspecto de nuestra existencia. Esto significa
Un aspecto crucial de esta preparación contemporánea es el papel del espíritu de profecía como guía en medio de la confusión. La Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, «Creed en sus profetas, y seréis prosperados». A través de los escritos de la mensajera del Señor, Elena de White, el pueblo remanente ha recibido instrucciones detalladas sobre cómo navegar las tormentas de los últimos días. Ella nos advierte que el enemigo de las almas trabaja con una intensidad febril porque sabe que tiene poco tiempo, y su estrategia principal es la distracción. Mateo capítulo 24, versículo 24, nos habla de falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. En un mundo saturado de espiritualismo moderno y milagros engañosos, la única salvaguardia es un escrito está profundamente arraigado en la mente y el corazón. La mensajera del Señor, Elena de White, aclara que el engaño final será tan sutil que, de ser posible, engañaría aún a los escogidos. Por lo tanto, la vigilancia no es una paranoia temerosa, sino una atención devota a la voz del buen pastor. El estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, en conjunto con el discurso de Jesús en Mateo, forma una armadura impenetrable contra las sofisterías del error. La perspectiva adventista resalta que el pueblo de Dios debe ser un pueblo del libro. No podemos depender de la fe de nuestros padres ni de la elocuencia de nuestros predicadores, cada individuo debe sostenerse por sí mismo en la presencia de Dios, con una fe que no se tambalee ante la demora aparente o la oposición del mundo. En esta etapa de la historia, el versículo 46 cobra una relevancia especial, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El haciendo así implica una actividad misionera incansable. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, página 587, declara que si todos los que profesan el nombre de Cristo hubieran cumplido su parte, el Señor ya habría venido. Nuestra preparación personal está intrínsecamente ligada a nuestra pasión por las almas. No se puede velar de verdad sin trabajar de verdad. El amor de Cristo nos constriñe a compartir el mensaje del primer, segundo y tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, advirtiendo al mundo que la hora de su juicio ha llegado y que el regreso del Rey es inminente. La coherencia entre nuestra profesión de fe y nuestra conducta diaria es el mayor testimonio que podemos ofrecer. Jesús condenó la hipocresía en el versículo 51 con las palabras más severas de todo su discurso. La mensajera del Señor, Elena de White, nos recuerda que Dios lee el corazón y que ninguna forma externa de piedad puede ocultar una vida que no está consagrada. Ser un siervo fiel significa que nuestras manos están ocupadas en el servicio al prójimo mientras nuestros ojos están fijos en el cielo. Es vivir con la conciencia de que cada palabra que pronunciamos y cada acto que realizamos están siendo registrados en los libros del cielo, y que pronto, muy pronto, el velo se rasgará y veremos a aquel a quien nuestra alma ama. Llegamos finalmente a la cumbre de esta sagrada montaña de revelación, donde la atmósfera de Mateo capítulo 24 se funde con la gloria de la eternidad. El cierre de este discurso no es un punto final, sino un heraldo que anuncia el comienzo de la verdadera vida. Cuando el Señor habla de la bienaventuranza del siervo hallado fiel en el versículo 46, nos está señalando la recompensa de la constancia. La mensajera del Señor, Elena de White, en las páginas finales de su obra maestra El conflicto de los siglos, describe ese momento con una belleza que hace palidecer cualquier lenguaje humano. El Rey de Gloria se acerca a la tierra, y los redimidos, reconociendo la voz de aquel que los amó hasta la muerte, exclaman con júbilo: «He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, y Él nos salvará». Esta es la culminación de la esperanza adventista, no un juicio que temer, sino una liberación que abrazar. La teología de la vigilancia que hemos explorado nos enseña que el tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de siembra. El versículo 47 dice que el Señor pondrá al siervo fiel sobre todos sus bienes. Esta promesa de autoridad y servicio en el reino venidero nos recuerda que el carácter formado en medio de las pruebas de este mundo es el único tesoro que llevaremos con nosotros. La mensajera del Señor, Elena de White, insiste en que el cielo comienza en el corazón del creyente aquí y ahora. La paz que disfrutamos al contemplar las señales de su venida, a pesar de la angustia que rodea al mundo, es un anticipo del reposo eterno.
No debemos permitir que los versículos 50 y 51, que hablan del castigo y el lloro, oscurezcan la luz de la promesa, antes bien, deben servir como un recordatorio solemne de la seriedad de nuestra vocación y de la urgencia de nuestra misión. La perspectiva de la mensajera del Señor, Elena de White, en el libro titulado Primeros Escritos, página 15, nos ofrece una visión del camino estrecho por el cual el pueblo de Dios viaja hacia la ciudad santa. En ese camino, la luz que brilla detrás de nosotros, el clamor de medianoche y las verdades de Mateo 24, ilumina nuestros pasos para que no tropecemos. Hoy, más que nunca, necesitamos esa luz. Las señales en el sol, la luna y las estrellas ya han dado su testimonio, las señales sociales de maldad y desenfreno son evidentes ante nuestros ojos, las señales religiosas de apostasía y falsos milagros se multiplican. Todo en la creación gime por la redención. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 22 que toda la creación gime a una, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Al mirar hacia el futuro, no lo hacemos con el pavor de quien espera un cataclismo, sino con la mirada puesta en el lucero de la mañana. La mensajera del Señor, Elena de White, nos exhorta a que nuestros pensamientos se eleven por encima de las brumas de la tierra hacia las mansiones que Cristo ha ido a preparar. El siervo fiel y prudente es aquel que ha hecho de la Biblia su mapa y del espíritu de profecía su brújula. En estos momentos finales de la historia, cuando el conflicto entre la verdad y el error alcanza su punto más álgido, nuestra única seguridad es estar escondidos con Cristo en Dios. El versículo 35 nos dio la garantía absoluta: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En esa promesa descansamos. Por tanto, el llamado final de este sermón no es solo a creer, sino a ser. A ser esos hombres y mujeres que, como los hijos de Isaacar, tenían entendimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. La mensajera del Señor, Elena de White, escribió en el tomo 9 de los Testimonios para la Iglesia que si tan solo pudiéramos ver el final desde el principio, veríamos que Dios está guiando a su pueblo de manera maravillosa. Cada evento que parece una derrota es en realidad un paso más hacia la victoria final. Cuando las nubes se partan y aparezca el Hijo del Hombre con poder y gran gloria, todo el sufrimiento de esta vida parecerá, como ella misma lo expresó, un momento ligero comparado con el eterno peso de gloria que nos espera. Que nuestra oración diaria sea la que cierra el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 20. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que el estudio de Mateo capítulo 24, desde el versículo 28 hasta el 51, no sea una simple lección teológica en nuestra mente, sino un fuego ardiente en nuestro espíritu que nos impulse a la santidad, al servicio y a la espera gozosa. El Rey viene. Las señales lo proclaman, el espíritu de profecía lo confirma y nuestro corazón lo anhela. Seamos, pues, siervos fieles, prudentes y valientes, hasta que las sombras huyan y el día eterno amanezca sobre un mundo redimido por el amor del Calvario.